Entonces, cuando estamos hablando de lobos rapaces, de falsos maestros, no debo estar así como, sino más bien tengo que estar así. Ahora sí, como decían los discípulos en la última cena, ¿no? Seré yo, Señor. Y a uno nunca le gustaría pensar que uno podría llegar a ser un falso maestro, que uno podría llegar a ser un falso profeta, que uno podría llegar a ser un lobo vestido de oveja, ¿no? Pero la Biblia en realidad advierte que es entre nosotros mismos. Entonces, en lugar de estar viendo al de la iglesia de enfrente, o al que se salió de la iglesia, o al que entró a la iglesia, tengo que estar examinando mi corazón. ¿Cómo está en mi corazón la sana doctrina? ¿Cómo está en mi corazón Cristo y mi relación con el Señor? Entonces, cuando muchas veces este tipo de enseñanzas se utilizan para juzgar a otros o para pensar en otros menos en mí, lo que siempre aprendemos en la palabra de Dios es que primero tiene que ser para mí, ¿no? Entonces, vamos a ver un bosquejo de 3 puntos acerca de esto, falsas enseñanzas, tratando con lobos, y resulta que a lo mejor el lobo con el que tengo que tratar soy yo mismo. Y ojo, no, cuando estoy diciendo que el lobo con el que tengo que tratar a lo mejor soy yo mismo, no significa necesariamente que soy un profeta de Satanás y que no, sino que tengo que tener cuidado en mi corazón esas desviaciones que pudieran existir, que me están alejando primeramente de una comunión real con Dios y después que me podrían llevar, pues sí, a confundir a otros hermanos, ¿no? O a desviar a otros hermanos, o a causar una división en la iglesia, en instancias más avanzadas, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos diciendo, que somos. No, yo puedo ser un hijo de Dios. Yo puedo tener un genuino caminar con Cristo y aún puedo estar permitiendo desviaciones en mi corazón, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, un bosquejo de 3 puntos. El peligro presente, el juicio pasado y el juicio futuro. Muy sencillo. Para los que toman notas, vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces, vamos a leer verso 1. Si están ahí, ¿te parece si lo leemos todos juntos? Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, fíjate, dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo. O sea, no que vinieron de otros pueblos. No está hablando que los amorreos vinieron o que los amonitas vinieron. No, dice, de entre los israelitas. Está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, no estamos hablando de un peligro externo, sino estamos hablando de un peligro interno. Y aquí hay un contraste, porque si tú ves el último versículo del capítulo 1, en el verso 21, nos hablaba de los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí da el contraste en el capítulo Dios, pero hubo también falsos maestros. Entonces, así como vimos en el versículo anterior, hay hombres de Dios inspirados por Dios, también por el otro lado hay hombres que no son de Dios y que no son inspirados por Dios y que aún se pueden hacer llamar pastores o maestros. Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención aquí, como creyentes, es qué estoy escuchando. Estamos en una era, en una etapa en la que es muy padre la comunicación, todos los medios de difusión, es algo muy útil. No somos de las iglesias que satanizan ese tipo de cosas, pero también tenemos que ser sabios que todo esto viene con algunos peligros incluidos. Y uno de esos peligros incluidos es que es muy fácil pues estar scrolleando en el celular y escuchar cualquier cosa que me sale. Y tú sabes que hay un algoritmo que empieza a cachar tus gustos, entonces si eres conspiranoico, pues te empiezan a salir videos conspiranoicos, y si eres así reformado, te empiezan a salir puro MacArthur y puro Sproul y puro de ese tipo de personas, o si eres deportista, puros videos de Cristiano Ronaldo contra Messi, etc. Entonces como que te cacha. Y en ese peligro está que lo que el cristiano está consumiendo
no sabe el contexto de muchas cosas. Y ahorita ya no estamos hablando tanto de predicadores, sino ahorita estamos hablando más de influencers. Lo que las personas escuchan más hoy en día ya no es tanto que el pastor, o sea, sí, el cristiano tradicional pues escucha que el pastor sugiere, que el pastor X o Y, ¿no? Pero la juventud ya no está tanto así. Ya está viendo el influencer en cristiano que le da lifestyle, así, sigue mi rutina para prepararme a la iglesia y empiezan así. Pero en el medio de todo eso hay peligro, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que sean malos contenidos, todos, de ninguna manera, pero sí, la Biblia advierte que hay hombres de Dios que hablan inspirados por el Espíritu Santo, como lo vimos en el capítulo pasado, y en este capítulo 1 nos enseña que también hay falsos profetas dentro del pueblo. Falsos profetas que quizás ni ellos mismos saben que son falsos profetas. Personas que están dando enseñanzas erróneas que quizás ellos mismos no están al tanto de que su enseñanza está errada, porque ha recibido otro tipo de doctrina, otro tipo de enseñanza. Entonces, ¿qué estás escuchando? Y tienes que analizar mucho y muy bien. El cristiano hoy en día no se puede dar el lujo de simplemente abrir YouTube, abrir redes sociales, lo que sea, y darle vuelo a la hilacha de escuchar cualquier cosa, por lo menos no sin examinarla. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cuál es el peligro aquí? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, cuando hablamos de herejías destructoras, a lo mejor un cristiano piensa que alguien va a pararse y decir, pues, viva el diablo, ¿no? Y abajo Jesús, una herejía, ¿no? Herejía destructora es algo que dice aquí que es encubiertamente, ¿ok? Entonces, es muy importante la manera en la que se introducen doctrinas falsas, enseñanzas erróneas, dice que es encubiertamente, es decir, que no es algo evidente. En el original la palabra encubierta significa a hurtadillas. Entonces, las falsas doctrinas más peligrosas son las más discretas, las que aún en Calvary Chapel pudieran escucharse chido, ¿no? Bonito. Pero su destrucción, dice aquí, últimamente no es discreta. Sí, se introducen de manera discreta, pero la destrucción que ocasiona no va a ser una destrucción discreta, va a ser una destrucción profunda, evidente, del corazón, del alma, de la vida. El peligro más allá, tenemos que recordar que cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de la palabra de Dios, creemos que Dios nos dio su palabra para nuestro bien. ¿Tú crees eso? Amén. Toda la ley, si tú te ves, y no vamos a profundizar mucho en eso, pero toda la ley, Dios la dio como un medio amoroso para guiar al hombre hacia Él y hacia protegerse de la misma maldad del hombre. Entonces, la ley de Dios siempre ha sido una protección para nosotros. Entonces, cuando hablamos de falsas doctrinas, nuestra mayor preocupación no es si, se va a desviar de Calvary. Si va a irse por, no sé, con los reformados. O, si se va a ir en la prosperidad. La real preocupación es que creemos que la sana doctrina es bienestar para el hombre. La sana doctrina es bienestar para el pueblo de Dios, para poner al pueblo de Dios en una comunicación correcta y en una relación correcta con el Señor. Entonces, cuando hablamos de falsas doctrinas, no estamos siendo celosos de Calvary Chapel y de los distintivos de Calvary y de nuestro fundador. No estamos siendo celosos de eso, sino estamos siendo celosos de las almas y de la destrucción potencial que hay en un alma que se desvía para escuchar doctrinas erróneas. Es amor a las personas, o al menos eso debe ser. Ahora, yo sé que en muchos lugares no es así, pero nuestra intención y nuestro corazón debe ser ese. No estamos tratando de traer almas hacia Calvary Chapel, estamos tratando de traer almas hacia Cristo y de poner a personas en una comunión correcta con el Señor y Salvador. Y toda doctrina falsa que se pone encubiertamente va a llevar a una persona ¿a qué?
a esa destrucción. No es va a alejarlos de Calvary, no, va a terminar alejándolo de Dios. Va a terminar quebrantando, rompiendo esa relación con Dios que esa persona necesita. Y eso es peligroso, porque Dios ama al mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el cristiano de hoy no puede darse el lujo de no conocer la Biblia, de no conocer la palabra de Dios. Y algo que es bien interesante, al final del verso 1, bueno, más o menos al final, dice, aún negarán al Señor que los rescató, la penúltima frase del verso 1. Ahora, eso implica que, ¿qué? Nuevamente, que saldrá de dónde? De nosotros mismos. Estos falsos maestros en algún punto se consideran o se consideraban cristianos. Por eso 1 Juan 2:19 dice esto, y te lo puse en una diapositiva. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esto es a lo que me refiero. Que el cristiano piensa que el peligro viene de afuera, que el peligro viene de la comunidad LGBT, que el peligro viene de la agenda 2030 o 3040, no sé qué, que el peligro viene de Morena, que el peligro viene del PRI, que el peligro, o sea, y realmente el cristiano está así como paranoico que de afuera, y realmente toda la advertencia que dan los apóstoles es que el peligro viene de nosotros mismos, que aunque somos cristianos, y mira el que está junto a ti, sí tiene cara de cristiano. ¿Sí va? Aunque somos cristianos y aunque buscamos al Señor, nuestro corazón sigue siendo engañoso, ¿verdad? Nuestro corazón sigue siendo falible. Nuestro corazón sigue siendo malo. Y entonces el enfoque de los apóstoles siempre fue, de los falsos maestros, de los falsos profetas, es que el peligro somos nosotros mismos. Con más razón, los cristianos no pueden confiarse de escuchar a cualquiera que se dice cristiano, incluyendo influencers, incluyendo etcétera. Porque dice que están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, la última frase del verso 1. Últimamente es el peligro, te lo repito, no es que se va de la iglesia, que Calvary Chapel, que Chuck Smith, que los distintivos, que las denominaciones. No. Dios está preocupado por el alma que está trayendo sobre sí destrucción repentina, comenzando primeramente sobre esos mismos falsos maestros. Y esa destrucción repentina es que todo lo que se gana por medio de una falsa doctrina, si se gana fama, que es una de las cosas que muchos pastores están buscando, esa fama es efímera y se destruye fácilmente. Que si se gana dinero, que muchos otros con falsas doctrinas están buscando dinero, ese dinero también es efímero y se destruye repentinamente. Que si se gana influencia, que ahorita es de lo más, ¿no? Esa influencia que se gana también es efímera. Todas esas cosas pueden venirse abajo repentinamente. Y el alma de uno viene a esa destrucción también. Versículo 2, vamos a seguir avanzando. Ya me tardé mucho en el 1. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, va a ser popular, ¿ok? Muchos seguirán sus disoluciones. Una falsa doctrina, te lo repito, no es el que va a decir, arriba el diablo. No, es aquel que va a empezar a trastornar un poco la imagen del Señor, el conocimiento de Dios va a empezar a torcerlo de una manera muy sutil, que uno va a decir, qué hermoso se escucha eso. Va a ser muy popular y va a atraer a muchas personas. No es para que los cristianos se espanten, sino al contrario, va a ser algo que le va a dar comezón, dice Pablo a Timoteo, de oír
así como que, ay, se sintió bien rico, ¿cómo me rascaste la orejita con eso? Ráscamela otro poquito, o sea, va a ser deseable. Esas falsas doctrinas. Y dice, la palabra que utiliza para mencionar esas falsas doctrinas es la palabra disoluciones, que es el griego aselgeia, que significa libertinaje. Ahora, libertinaje no estamos hablando meramente o exclusivamente del libertinaje sexual o todo esto, que a lo mejor escuchas libertinaje, inmediatamente piensas en libertinaje sexual. No, la palabra libertinaje nos habla de una falsa libertad. Y todo lo que entre dentro de una falsa libertad es libertinaje. Entonces, lo que hace muy atractiva las falsas enseñanzas es la falsa libertad que las falsas enseñanzas venden. Porque al final de cuentas el ser humano está soñando con ser libre y eso es algo que Dios puso en su corazón y eso está bien. Pero la falsa enseñanza te va a dar un falso sentido de libertad que te lleva a quedar cautivo y esclavo de las mismas cosas. Entonces la falsa libertad de poder incluir a Dios como un amuleto que te acompaña y no como el Señor que estás llamado a obedecer. O sea, muchos están siguiendo a Cristo como un amuleto que, sí, bueno, esto es un huevito, ¿no? Pero sí, en mi bolsillo trasero, así que me acompañe el Señor, porque sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, y Jesús me bendice, y Jesús me cuida, y esto y el otro, pero así lo tengo en el bolsillo trasero, como esperando nada más que me bendiga, pero en ningún momento lo estoy tomando como mi Señor y Salvador, y quiero que me acompañe, quiero ser bendecido por ese Dios, pero de ninguna manera estoy dispuesto a que ese Dios me diga lo que debo hacer y obedecerlo. Eso es una falsa libertad, eso es un libertinaje. Entonces eres libre de vivir como quieras, no debes preocuparte por una vida santa. Dios te acompaña, Dios te bendice. ¿Ok? La falsa libertad, por ejemplo, también, de que si en la iglesia te comportas lo suficientemente espiritual, estás bien. Y no importa cómo te comportes afuera o en casa. Entonces, tienes la libertad de ser un neurótico en tu casa o ser un padre ausente en tu casa, siempre y cuando en la iglesia tengas un buen comportamiento. Eso también es un libertinaje. Por eso te estoy recordando que los peligros no son los que vienen de afuera, sino los que vienen de adentro. Estoy mencionando ya cosas que podrían entrar en cualquier creyente que se congregue en cualquier Calvary Chapel, ¿te das cuenta? Entonces, ojo, la falsa libertad de que tienes la salvación ganada siempre y cuando pertenezcas a X o Y religión, denominación o movimiento. Entonces, eres libre de seguir siendo el impío de siempre, siempre y cuando no te cambies de iglesia. Las falsas enseñanzas te llevan a vivir una falsa libertad. Yo tengo libertad de esto, del otro, de ser en mi casa así, y mi religión no me incomoda con esto. No me incomoda en ser áspero con mis hijos, no me incomoda en ser cruel con mi esposa, no me incomoda con ser y ahí tú llenas el espacio. Eso es libertinaje, eso es una falsa enseñanza. Y cualquiera de nosotros, sin importar en qué iglesia nos congreguemos, corremos esos peligros. Entonces, me llevan a vivir libremente, o entre paréntesis, cómodamente, con mi condición, siempre y cuando cumpla con algún lineamiento que me haga pertenecer a alguna religión, iglesia, movimiento. Esa es la definición de disoluciones. Libertinajes, falsas libertades, un sentido engañoso de libertad que te hace permanecer cautivo en tu misma condición. Entonces no hay cambio, no hay santificación, no hay una renovación del entendimiento, mi manera de pensar no está cambiando. No hay un nuevo nacimiento, o sea, no he nacido de nuevo últimamente. Eso es peligroso. Versículo 3, seguimos leyendo. A ver si me da tiempo. Y por avaricia habrán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces aparece lo que el apóstol Santiago dice que es la raíz de todos los males. ¿Qué es qué? El amor al dinero.
Entonces dice, y por avaricia. Estas falsas enseñanzas, muchas nacen por avaricia, y algunas, o muchas de ellas también, motivan a las personas por medio de la avaricia. ¿Por qué una persona, si un pastor dice, mira, aquí me encontré un celular muy bonito, siembra este celular y Dios te va a dar el iPhone 17 ahorita que salga, ¿no? ¿Por qué si yo le digo eso a Cintia? Cintia diría, sí, lo siembro. Por codicia. No porque creo que mi Dios me quiere bendecir, sino porque tengo un corazón codicioso. Que, a ver, si siembro este iPhone y me van a dar el nuevo, pues me conviene, entonces lo siembro. ¿Por qué cuando alguien dice siembra 1000 para que Dios te dé 2000, la gente sembraría 1000? Por codicia. Entonces es codicia disfrazada de espiritualidad. Entonces hay algo muy importante en esto. Dios ama al dador alegre. Si vas a dar, tienes que dar por amor a Dios y por nada más. Porque crees en la obra de Dios y quieres bendecir la obra de Dios porque amas al Señor. No porque el Señor necesite tu dinero ni porque tú necesites el dinero, ¿no? O sea, que Dios es un banco, ¿no? Que te rinde intereses y le metes lana. No, no lo es. Entonces, que tú des tu moto para que Dios te dé un carro y todo ese tipo de cosas, son personas, pastores avariciosos, motivando a ovejas avariciosas. Entonces, por avaricia harán mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. Ahora, cuando viene este punto de descaro, ya la Biblia da por sentado que son palabras fingidas. O sea, que el que está haciendo eso sabe que lo está haciendo con alevosía y ventaja, quiere enriquecer su bolsillo con alevosía y ventaja. O sea, entonces los que pertenecen a todo este movimiento tan fuerte de la doctrina de la prosperidad, la Biblia ya no les da chance de decir a lo mejor se equivocaron. O sea, los que pertenecen a esta ministración por avaricia, la Biblia dice, son fingidos. O sea, ya ni siquiera es que son hermanos que erraron ni se equivocaron, son fingidos. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice la condenación, no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí vamos a pasar al punto número 2 del estudio, que es el juicio pasado. Bien, entonces ya vimos el peligro, y básicamente el peligro soy yo. O sea, somos nosotros, no de afuera, sino de adentro. Y lo malvado que es el corazón cuando el corazón se le da la rienda suelta. Ahora Pedro nos va a dar algunos ejemplos de cómo Dios ha tratado con esto en el pasado. Y te advierto que son versículos bien fuertes, ¿ok? Pero dice, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí vamos a hacer una pausa. Entonces, primer ejemplo de juicio. ¿Cómo Dios trató con esto en el pasado? Los primeros falsos maestros de la Biblia fueron los ángeles rebeldes de Dios, comenzando con Satanás, que lleno de orgullo quiso sentarse en el trono de Dios. Entonces, cuando ideologías vienen, a lo mejor ya no por codicia, ¿no? Porque estamos hablando de pastores codiciosos, motivando ovejas codiciosas. Ahora vamos a hablar de pastores orgullosos o soberbios, motivando a ovejas orgullosas y soberbias. ¿Cuál es el resultado de eso? Pastores motivacionales. Tal cual. Esas ideologías de empoderamiento personal, esas enseñanzas antropocéntricas que ponen al hombre en el centro de la predicación, en los cuales los problemas del hombre es lo más importante y las soluciones que el hombre mismo puede dar a esos problemas es lo más importante. Satanás fue echado del cielo por empoderado. Entonces, pero también aquí menciona ángeles que fueron puestas en prisiones de oscuridad. Y esos ángeles que fueron puestas en prisiones de oscuridad, tenemos que mirar a Génesis capítulo 6. Cuando en Génesis 6, antes de que hubiera el diluvio universal, en el tiempo de Noé,
Dice que hubo ángeles que se unieron con mujeres y fueron juzgados especialmente por Dios debido a su maldad. Cuidado con esas enseñanzas que te dicen que Dios está bien contigo a pesar de que vayas en contra de su diseño. Y específicamente aquí, el problema con estos ángeles es que corrompieron su naturaleza para tener relaciones sexuales con mujeres. Ya luego, si quieres leer la historia un poquito más en Génesis capítulo 6, puedes leer, no vamos a profundizar, no nos daría mucho tiempo. Pero entonces, sí, hay iglesias hoy en día, y hay movimientos hoy en día, que para no meterse en problemas, porque en realidad sí es meterse en problemas ya hoy en día, hablar de sexualidad, hablar que del diseño de Dios, pues entonces prefieren no meterse en eso y hacerle pensar a las personas que Dios está bien contigo a pesar de que no estés siguiendo el diseño que Él dio para el ser humano en cuanto a la sexualidad, que es algo muy bueno, que el cristiano no ve el sexo como algo del diablo, ni algo sucio, ni algo malo, sino algo bueno, algo limpio, algo agradable delante de Dios, en el contexto en el que Dios lo creó, que es el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y todo lo que va en contra de esto es una falsa enseñanza, y nos da el primer ejemplo, Pedro, de cómo Dios juzgó esas falsas filosofías por medio de los ángeles, poniéndolos en prisiones de oscuridad. Verso 5 nos da el siguiente ejemplo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ahora subraya la palabra guardó a Noé porque hay algo muy importante que más al final vamos a hablar. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, la Biblia dice que en el tiempo de Noé, el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Había una corrupción tal que, ojo, pareciera que la Biblia está responsabilizando a los primeros falsos maestros de los que hablamos, los ángeles que se corrompieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, etc. Parece que hay responsabilidad en eso y por eso hubo un juicio severo sobre esos ángeles en específico, porque el resto de los ángeles caídos, o sea, de los demonios, hoy en día no están imprisionados. Hoy en día están sueltos por el mundo. Pero esos en específico, menciona la Biblia que esos sí fueron imprisionados en prisiones de oscuridad desde ese tiempo. Entonces hubo un juicio especial para ellos, ¿no? Entonces parece que hay responsabilidad en esa falsa enseñanza, ese falso maestro, ese falso evangelio que produjo mal en el tiempo de Noé. De tal manera que cuando tú lees el Génesis capítulo 6, dice que todo el tiempo el pensamiento del hombre era de mal. O sea, una falsa filosofía, una falsa manera de vivir corrompió a todo el pueblo. Por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso necesitamos permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. No nos podemos dar el lujo de no conocer las Escrituras. Y básicamente entonces, el pensamiento que es de continuo del mal es esta ideología, pues haz lo que quieras con quien quieras, si se ve bien y se siente bien, entonces está bien, entonces tú sigue tu corazón, sigue tus deseos, el corazón no se equivoca. Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas veces se ha equivocado tu corazón? Un chorro, ¿no? Entonces el evangelio verdadero nos enseña no a ganar nuestra vida soñada, sino a perder nuestra vida por causa de Cristo. ¿Sí? El evangelio no pretende al hombre enseñarle cómo ganar su vida, sino cómo perderla por el Señor. Y cualquier evangelio que va en contra de esto, se va a desviar rápidamente. O sea, si una persona no tiene en cuenta esto, que el evangelio no tiene el propósito de enseñarle al hombre cómo salvar su vida, sino cómo perderla por causa de Cristo, rápidamente se va a desviar o rápidamente va a escuchar algo que le hizo así muy rico, que le roscaron la orejita y se va a ir por eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Y aquí Pedro está afirmando que Dios va a juzgar a todo aquel que sigue esa filosofía que había en el tiempo de Noé. Versículo 6, siguiente ejemplo, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas,
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces llegamos a un tabú cristiano, Sodoma y Gomorra. ¿Qué onda con esas ciudades? La filosofía de Sodoma y Gomorra era similar a la del tiempo del diluvio. Y haciendo a un lado los tabús sobre Sodoma y Gomorra, que no sé por qué, muchos pastores predican que una era ciudad de homosexuales y otra era ciudad de lesbianas. No sé de dónde sacan, pero he escuchado muchas veces, enséñame eso en la Biblia. No. Sí, la Biblia especifica que había inmoralidad sexual. Y sí, cuando Lot entró y los ángeles, ¿no? Y pues vinieron los hombres de la ciudad, dice, desde el más anciano hasta el más joven, a ver, déjanos entrar, queremos conocer a esos varones nuevos que vienen contigo. O sea, sí, había una intención de agredir sexualmente a Lot, a su familia y a los varones que venían con Lot. O sea, sí había inmoralidad sexual. Pero de hecho, los cargos más fuertes de Dios contra Sodoma y Gomorra no es la inmoralidad sexual. Si lo vamos a... bueno, ahí está, mira. Bueno, sí, ok. Judas 1.7 también nos aclara eso. Inmoralidad sexual, Sodoma y Gomorra. Pero los peores cargos contra Sodoma y Gomorra, Ezequiel 16:49 al 50, si quieres luego lo lees. Pero dice que su peor maldad era la soberbia. ¿Hay soberbios aquí? No somos tan diferentes que Sodoma. Glotonería, porque menciona Ezequiel que se hacían de pan, o sea, eran glotones, hay glotones aquí. Ay. Ociosidad y menosprecio por los pobres. Y por eso te puse entre paréntesis, no estamos tan lejos. Entonces, el cristiano le encanta, pero sí, le fascina juzgar a los pecados de otros que son más evidentes. Le encanta. Pero el pecado propio, que está más oculto en el corazón, no hay problema, ¿no? Dios sí tiene un problema con ese pecado oculto en el corazón. Entonces notemos que el corazón de toda falsa enseñanza gira en torno hacia la misma tendencia. ¿Y cuál es esa misma tendencia? Todo lo que hemos estado hablando, poner al hombre en el centro y poner los deseos del hombre como primarios y poner el corazón del hombre como digno de ser seguido, y no lo es. Entonces todo esto, entonces quizás la inmoralidad sexual pues no es tan evidente a simple vista en algunas sectas, en otras sí ya se destaparon y gracias a Dios ya hay personas en la cárcel por eso y algunos otros que espero que pronto vayan a la cárcel. Pero hay otro tipo de pecados que también vienen desde este mismo problema, que no son tan evidentes. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces te había dicho que subrayaras que libró a Noé, y ahorita nos habla que libró a Lot. Entonces, Dios no está gozándose por el juicio. Al contrario, Dios está buscando a quienes librar de ese juicio. Libró a Noé, libró al justo Lot, y en medio de todo el juicio de Dios, en medio de la maldad del mundo, hay esos rayos de luz y esperanza de que Dios está presto para salvar, de que Dios está presto para restaurar, de que Dios está presto para librar. Vamos a ver más adelante en este mismo libro de 2 de Pedro que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En medio de todo ese juicio, Dios está buscando salvar, liberar, y Dios libró a hombres como Noé y como Lot de malvadas filosofías de vida, pero eso es importante. ¿En base a qué? Dice que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y también dice que Lot afligía cada día su alma. Entonces Lot, en lugar de dejarse ser llevado por esas vanas filosofías, se abrumaba por ellas, se afligía por ellas. Entonces, estamos en un mundo caído, familia, ¿sí? Y ahora, ¿se supone que vivamos en una burbuja? No.
Se supone que, no, pues mis hijos, si no hay escuela cristiana, homeschool, las escuelas cristianas a veces son las peores. O sea, en el sentido de... Yo trabajé en una escuela cristiana en Mérida, y te digo que no hay ninguna diferencia entre el pecado que se ve en una secundaria cristiana y en una secundaria del mundo. La ventaja es, podemos decir, que hay pastores, que hay guías espirituales. Bueno, sí, hay una ventaja, pero el pecado no se salva nada, ni nadie. Entonces, porque el mismo pastor que está pastoreando la secundaria, que fui yo en un momento, también batalla con su carne y también batalla con sus pecados. Entonces, estamos en un mundo caído, ¿va? No se supone que vivamos en una burbuja cristiana. No se supone que cortes todas tus amistades que no son cristianas. No se supone que cortes a tus familiares que no son cristianos. No, al contrario, se supone que hay que testificar a ellos para ganarlos para Cristo. ¿Sí? Pero entonces el cristiano en un mundo caído tiene solamente dos opciones. Uno, dejarse llevar por la corriente, porque el ambiente laboral, que tú sabes cómo es un ambiente laboral, o sea, en el mundo, que son groserías, que son doble sentido, que es vulgaridades, que es estar hablando de mujeres, o estar hablando del amante o de la amante, o sea, tú sabes cómo es un ambiente así. ¿Puedes dejarte llevar por eso? Y no ser diferente, ¿verdad? A los que Dios juzgó en el pasado, aún siendo cristianos y aún congregándonos en Calvary. O puedes afligir tu alma, como lo hacía Lot. No seguir y dejarte influenciar por eso, sino dejarte abrumar. Es decir, esto no es la voluntad de Dios. Porque esas son las personas que Dios salvó del juicio. De esas generaciones perversas. No fueron los que siguieron la corriente, sino los que se fueron abrumados por la corriente como para intentar hacer algo. Y fíjate que tanto Noé como Lot trataron de salvar a su generación. No fueron nada más de pues que se pierdan esos pecadores y yo así con Dios aquí. No. Noé trató de predicarle a los de su generación. Y Lot rogaba a Dios, y si hubieran 50 justos, y si hubieran 20 justos, y si hubieran 10 justos, Señor. O sea, estos no eran ajenos al mundo. Estos, de una manera piadosa, amaban al mundo, en el sentido de querer misericordia para el mundo en el que vivían. Pero las personas del mundo tomaron también su propio camino y su propia elección. Y muchos cayeron en el juicio de Dios. Entonces, tenemos dos opciones. No se supone que vivamos en una burbuja, no se supone. Pero tampoco se supone que cedamos ante toda filosofía que proviene del mundo. Entonces, tenemos que ver de qué lado nos vamos a parar. Y nuestra protección para las falsas enseñanzas, nuestra mejor manera de protegernos es aprender a amar lo que Dios ama y aprender a afligirnos por lo que Dios es afligido. Eso que Dios aborrece debe afligirnos, no atraernos. Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Espíritu, Juan se refiere a enseñanza, ¿ok? Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, en el último punto del estudio, entonces, vamos a ver que Dios no solamente ha lidiado con esto en el pasado, sino que Dios también promete lidiar con esto en el futuro. El punto número 3, el juicio futuro, verso 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Es una promesa muy hermosa. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, quizá alguno se preguntará, bueno, ¿por qué Dios no hace algo ahora en contra de los engañadores? ¿Por qué Dios no hace algo ahora en contra de esos que están
abusando de su poder, abusando de su autoridad, acosando sexualmente a mujeres de su iglesia, esclavizando, ¿verdad? Bajo el título de servir en la iglesia, pero realmente más que son labores, en lugar de pagar sueldos para trabajadores, pues eres un siervo de Dios y pues hay que, si eres un siervo de Dios, tienes que ser tratado como esclavo. ¿Y por qué Dios no hace algo el día de hoy por esas personas que están abusando de la iglesia el día de hoy? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí lo está haciendo y por eso muchos ya han sido expuestos. Algunos, te comentaba, hoy en día ya están en la cárcel. Sin embargo, Dios advierte que habrá un día futuro en el que su juicio va a ser consumado, el día del juicio, en el que Dios juzgará al mundo por sus obras. En ese día todos esos falsos maestros recibirán su sentencia final, así como aquellos ángeles del tiempo de Noé que fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Esos falsos maestros van a seguir esos pasos. ¿Okay? Verso 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahora, siguiendo la carne se oye muy feo, pero acuérdate, seguir la carne es seguir tu corazón, seguir tus sueños, seguir tus planes, seguir tus metas. Ahí es donde ya empezamos a aterrizar en terreno, digamos, calvariano. O sea, en terreno que cualquiera puede caer, ¿no? Mayormente, entonces, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, cuando dice mayormente, no significa que vayan a tener un peor castigo, sino que su culpa será todavía más evidente, más notoria. Ahora, déjame decirte algo. En el día del juicio final, en el que habla Apocalipsis, cuando la muerte y el Hades escupirán sus muertos, y el mar escupirá los muertos, y todo ser creado que vive y que ha vivido será reunido en un solo lugar para la sentencia final del juez. En ese día del juicio no van a haber quejas ni reclamos, ¿ok? El que es salvado en ese día va a reconocer que es por la obra de Cristo que es salvado, por la cruz, por lo que Jesús hizo por él, por la fe que puso en el Señor, es salvado. Y el que sea condenado en ese día reconocerá que es por sus obras que es condenado, primeramente de incredulidad por haber rechazado a Cristo, y que de acuerdo a todas sus obras merece ser condenado y que Dios tiene razón en condenarlo. El día del juicio no va a ser un día en el que como el maestro dice, pues se quedan todos sin recreo. Y Pablito, y Pedrito, y así, y Laurita, no, pero ¿por qué, profe? Yo no sé qué, si yo no hice nada. O sea, en el día del juicio, la condena que reciban los condenados va a ser, sí, la merezco. No va a haber excusas en el día del juicio. Eso es muy importante que lo entendamos. Cada persona que sea juzgada va a entender por qué es juzgada y va a aceptar el juicio de Dios como justo. No va a haber un solo reclamo en ese día. Porque el ser humano sí sabe en el fondo de su corazón lo que hace. Nada más que le gusta autoengañarse. Entonces, va a ser más evidente. Aquellos dice que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, y menciona que desprecian el señorío. Toda filosofía que se dedica a empoderar hombres en lugar de llevarlos a una rendición, a darse por derrotados a sí mismos para poner su fe y su confianza en Jesús, toda filosofía que no lleva a eso es una filosofía que menosprecia el señorío de Jesús. Es una filosofía que pone al hombre como señor de su propia vida, pone al hombre como señor de su propia realidad, menospreciando el señorío.
Por eso los llama también atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, o sea, están llenos de orgullo. Se creen capaces de hacer todo por sí mismos. Creen que Dios tiene que obedecerles. No sé por qué creen que Dios tiene que obedecerles en todo lo que le pidan. Y además creen que el diablo les hace los mandados. Dice atrevidos y contumaces, orgullosos, soberbios. Hay mucha soberbia espiritual en el cristianismo. Tenemos que tener cuidado. Hombres que en lugar de predicar la palabra humildemente la predican con orgullo, con soberbia, con altivez, humillando. Cuidado, atrevidos y contumaces. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos muy claramente en Judas 1:9, cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, es justamente lo que habla el versículo 11. O sea, hay hombres que se creen tan orgullosos, tan fuertes, tan prepotentes, espirituales, que dicen, me le pongo al tú por tú al diablo y me hace los mandados. No. Dice el versículo 11 muy claramente, ¿no? Ni siquiera los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Y cuando aquí el arcángel Miguel contendía con Satanás, no le dijo, te reprendo. No. El Señor te reprenda. Conozco mi lugar. Conozco quién es fuerte y quién no. Yo no soy fuerte, pero el Señor es fuerte para reprenderte. Entonces, estas falsas enseñanzas creen tanto en el poder del hombre que incluso le enseñan a tener una altura, una postura altiva, disfrazada de espiritualidad, orgullosa y soberbia, incluso ante la guerra espiritual. Cristo ha derrotado a todo principado y potestad. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en la obra de Cristo. Amén. Esta es la sana enseñanza de la que no debemos apartarnos. La salvación que Cristo ganó por nosotros, aquel que siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, que vino a este mundo como siervo. Nos modeló una vida perfecta, nos modeló la vida de un hombre lleno del Espíritu y habiendo vivido perfectamente fue a la cruz para hacer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. El justo que se dio por los injustos, el que merecía todo lo bueno y se entregó por los inmerecedores, por amor. En esa cruz llevó la condena por nuestros pecados y por eso murió, llevando la maldad del malvado sobre sus propios hombros. El Dios justo que volteó la justicia en su propia contra para ser castigado en nombre de los injustos. Murió en la cruz, 3 días después, resucitó, se levantó entre los muertos, demostrando que es quien decía ser, que tiene poder para salvar y que tiene poder para dar vida. Nuestra confianza no está en que seremos fuertes para combatir a los falsos profetas o a los falsos maestros. Nuestra esperanza no está en que seremos fuertes para no desviarnos en nuestro corazón, sino que como Noé y Lot, nuestra esperanza está en que Dios nos guardará si le pertenecemos a Él y si permanecemos en Él, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra. Y si tú quieres pertenecerle hoy a Dios, hoy puedes pedirle al Señor que tome tu vida y puedes pedirle al Señor hacer un compromiso con el Señor, de caminar con Él de su mano de aquí en adelante. No tienes que esperar más tiempo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Mi Dios, te agradezco porque
Vamos a ver cómo tú nos amas tanto que nos advierte sobre el peligro, no de afuera, sino el peligro que alberga nuestro propio corazón. Tú nos has enseñado que las falsas enseñanzas provienen de nuestros propios corazones. Cuando nos olvidamos de tu señorío y empezamos a ponernos a nosotros mismos como señores sobre nuestra vida, es cuando la falsa enseñanza comienza a destruirnos. Y tu palabra dice que esa falsa enseñanza trae destrucción repentina. Quizás podemos ver el resultado de eso. El resultado de seguir el orgullo, el resultado de seguir soberbia, el resultado de seguir nuestro propio corazón, y ya estamos sufriendo los dolores de un alma destruida, de un alma quebrantada, de un alma que se ha apartado de ti. Pero nos llena de esperanza, Señor, saber que tú estás en busca de aquellos que como Lot y como Noé desean caminar contigo y ser apartados de este mal. Por eso, Señor, te pido que guardes nuestro corazón y que el día de hoy, Señor, vamos a afirmar, quizás por primera vez, o reafirmar una vez más nuestro compromiso de conocerte a ti y de caminar contigo. Oro, Señor, para que lo que sea que tú nos hablaste de manera específica a cada uno de nosotros, no lo olvidemos. Y tampoco venga el enemigo como esa semilla junto al camino a robársela. Permite que esta semilla dé fruto, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cedo el micrófono a la que sembró su celular. Bueno, vamos a despedirnos con la alabanza y que nuestra oración sea que el Señor afirme nuestro corazón